Hay nombres en la historia que resuenan con una fuerza increíble, y Moisés es sin duda uno de ellos. Su vida es una saga impresionante sobre identidad, liberación y el enorme peso que significa ser un líder. Una historia que no solo cuenta un relato, sino que ha moldeado civilizaciones enteras. Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante, porque nos deja con una pregunta que, la verdad, parece desafiar toda lógica. ¿Cómo es posible que un fugitivo, un pastor que vive exiliado, se convierta en el líder que enfrenta al imperio más poderoso del mundo para liberar a su gente? Vamos a desentrañar esa increíble transformación. Bueno, para entender todo esto, tenemos que empezar por el principio. El primer capítulo en la vida de Moisés es, literalmente, una historia de dos mundos opuestos. Piensen en esto. Por un lado, el lujo y el poder del palacio del faraón, y por el otro, la nada, la cruda soledad del desierto. A ver, el contexto aquí lo es todo. El pueblo hebreo vivía una esclavitud brutal en Egipto. Y para colmo llega un nuevo faraón que les tiene pánico. ¿Por qué? Porque eran cada vez más numerosos. Y su solución fue terrible. No solo más trabajos forzados, sino una orden directa de genocidio. Cada niño varón que naciera debía ser arrojado al río Nilo. Y justo en medio de este horror, nace Moisés. Su arranque en la vida es una cadena de eventos que parecen imposibles. Lo salvan de morir en el río y no solo eso, lo adopta la mismísima hija del faraón. Crece como un príncipe de Egipto. Pero claro, su identidad real termina saliendo a la luz. Un día, al ver la brutalidad contra un esclavo hebreo, interviene y mata a un capataz egipcio. Y ahí su mundo se viene abajo. De un día para otro, el príncipe se convierte en fugitivo. Pasan los años. Moisés se establece lejos, muy lejos de todo eso. Tiene una nueva vida, una vida tranquila como pastor con su familia. Seguramente pensó que Egipto y su pasado habían quedado enterrados, pero esa paz estaba por terminar. Y no de cualquier manera, sino con un encuentro que, literalmente, iba a cambiarlo todo. Imaginen la escena. Está en el monte Horeb, y de repente ve algo que no tiene ningún sentido. Una zarza que está en llamas, ardiendo con fuerza, pero no se quema, no se consume. Obviamente la curiosidad le gana, se acerca a ver qué es eso. Y justo en ese momento, una voz le habla desde el mismísimo fuego. Y la misión que se le da es directa, sin rodeos. La voz, que se identifica como Dios, le da una orden que va a poner su mundo de cabeza y de paso el curso de la historia. Las palabras fueron: «Te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel». Pero la reacción de Moisés es superhumana. No se siente un héroe para nada. De hecho, duda de sí mismo. Su principal objeción es que no sabe hablar bien. Dice algo como que es tardo en el habla y torpe de lengua. Y la solución es muy práctica. No te preocupes, Aarón, tu hermano, que sí tiene facilidad de palabra, va a ser tu vocero. Una gran lección, ¿no? El liderazgo no siempre se trata de dar los discursos, sino de saber guiar. Así que con esta misión divina y con su hermano a su lado, Moisés regresa a Egipto. Y lo que está por suceder, bueno, no es una charla diplomática. Es un choque de trenes, una confrontación de poder a una escala monumental. La petición de Moisés es rechazada de inmediato. Pero al faraón no le basta con decir que no. No, señor. Como castigo por siquiera atreverse a pedirlo, les hace la vida todavía más imposible. Les exige la misma cantidad de ladrillos, pero ahora sin darles la paja que necesitaban. El sufrimiento de la gente llegó a un punto insoportable. Y esa negativa del faraón es el detonante para una serie de 10 catástrofes devastadoras. Y ojo, no eran solo desastres naturales al azar. Cada plaga era como un golpe directo al panteón de los dioses egipcios. El río Nilo, su fuente de vida, se convierte en sangre. El sol, adorado como Ra, desaparece en una oscuridad total. La cosa fue escalando, hasta llegar a la más terrible de todas. La 10ª plaga, la muerte de cada primogénito en Egipto, finalmente quiebra la resistencia del faraón. En medio del luto y el pánico, convoca a Moisés y a Aarón en plena noche y les ruega que se vayan, que tomen todo lo que tienen y salgan del país. El gran éxodo por fin ha comenzado. Pero la libertad recién ganada es frágil. Al faraón se le pasa el susto y se arrepiente. ¿Y qué hace? Manda a todo su ejército con sus famosos carros de guerra a perseguirlos. Y de repente los israelitas se encuentran en la peor trampa imaginable. De un lado, el ejército más poderoso del mundo. Y del otro, las aguas infranqueables del Mar Rojo. Sin salida. Y es aquí donde ocurre el momento cumbre de la liberación. Por orden divina, Moisés extiende su mano y el mar se parte en dos, así como suena.
el pueblo cruza por tierra seca entre dos gigantescos muros de agua, y cuando el ejército del faraón se lanza a perseguirlos, las aguas vuelven a su lugar, cerrándose sobre ellos y sellando la libertad de Israel de una vez por todas. Ok, lograron escapar de Egipto. Misión cumplida, ¿no? Pues no, ahora empieza la siguiente etapa del viaje. Y no fue un camino de rosas hacia una nueva tierra, sino una travesía larguísima por el desierto que duraría 40 años, un tiempo que fue tanto una prueba de resistencia como un periodo para forjar su identidad. En el monte Sinaí, Moisés tiene otro de esos encuentros fundamentales con Dios. Pasa 40 días y 40 noches solito en la cima de la montaña, un tiempo de aislamiento y comunicación directa, donde recibe las leyes que se convertirían en la columna vertebral de su nación. De este encuentro sale algo muy concreto. 2 tablas de piedra, las famosas tablas del testimonio. Y según el relato, no las escribió una persona, sino el mismísimo dedo de Dios. Ahí estaban los 10 mandamientos, el corazón del pacto que iba a definir la identidad de la nación. Pero, y este es un pero gigante, mientras todo esto tan sagrado pasaba allá arriba en la montaña, abajo, en el campamento, la fe del pueblo se estaba haciendo pedazos. Impacientes, asustados, creyendo que Moisés los había abandonado, presionan a Aarón para que les fabrique un dios que pudieran ver. ¿Y qué hacen? Un becerro de oro. Imagínense la cara de Moisés cuando baja y se encuentra con esa escena. Su reacción es visceral. En un arrebato de ira, agarra las tablas de piedra y las estrella contra el suelo, haciéndolas añicos. Es un acto simbólico potentísimo. El pueblo había roto el pacto casi en el mismo momento en que fue establecido. Y llegamos al final de la historia de Moisés. Y les adelanto, no es el típico final de vivieron felices para siempre. Es un final complejo, lleno de lecciones sobre la verdadera naturaleza del liderazgo. Exploremos el cierre de su vida y el verdadero peso de su legado. Y aquí viene la parte más dura quizá. Después de todo su sacrificio, el viaje de Moisés tiene un final agridulce. A él se le niega la entrada a la tierra prometida. ¿La razón? Un único acto de desobediencia. Exasperado por las quejas del pueblo, en un momento de ira, golpea una roca para sacar agua en lugar de hablarle como se le había ordenado. Ese instante le costó la culminación de su sueño. Moisés vivió hasta los 120 años, y el relato destaca que, incluso a esa edad, su visión no se había nublado y su fuerza natural no había disminuido. Antes de morir transfiere el liderazgo a su sucesor, Josué, asegurándose de que la misión continuara. El epitafio final de Moisés captura la esencia de su legado, lo que lo hizo único. Se afirma que su relación con lo divino fue distinta a la de cualquier otro profeta, una comunicación cara a cara, directa, íntima, algo que nunca se repitió. Y todo esto nos deja con una pregunta fundamental sobre el liderazgo. Al final, ¿qué lo define? ¿Llegar al destino o preparar a otros para que lo alcancen? La vida de Moisés, un líder que forjó una nación pero que nunca pisó la tierra prometida, sugiere que el verdadero legado no se mide por los logros personales, sino por el futuro que se construye para los demás.